En esta lección del curso Marketing Expert hablamos de los tipos de vendedores. ¿Qué tipo de vendedor eres? Y sobre todo, ¿qué tipo de vendedores podrás encontrar en el mercado cuando querrás construir, ¿no?, tu equipo de venta? Equipo de venta que es algo siempre más fundamental para poder vender en redes sociales, ¿no? Porque hoy es fácil captar clientes. Es suficiente un buen anuncio, un buen presupuesto publicitario, pero esos leads tienen que ser bien gestionados porque al final, si no, pierdes dinero. Cuando estamos en ese momento de búsqueda de personal para que cierren nuestras ventas, tenemos que conocer las diferentes tipologías de tendencias de vendedores, ¿no? Porque me permite de crearles el mejor ecosistema. Y en esta lección vemos las diferentes tipologías haciendo ejemplos. Quiero pero aclarar una cosa. No es que hay un mejor tipo de vendedor. Conozco personalmente muchísimos vendedores exitosos, realmente fuertes, que venden hartos productos y tienen características diferentes. Entonces, en esta lista quiero también que te reconozcas para que tú, si eres uno que vendes tus productos, tus servicios, te identifiques en qué tipología de emprendedor eres para poder mejorar, lógicamente, y robarle también cosas, tips, ¿no?, a las diferentes tipologías. Entonces, el primer tipo, por ejemplo, de vendedor que podemos encontrar en el mercado cuando estamos buscando, etcétera, personas para nuestro equipo de venta, es la famosa categoría de los extrovertidos, que son fundamentalmente esos vendedores que tienen esa facilidad de lenguaje, tienen un carácter bastante abierto, muy extrovertidos y saben, ¿no?, moverse con los clientes, saben llegarle rápidamente a la simpatía, tienen ese carácter sumamente positivo y los reconoces rápidamente a ese tipo de vendedor. Es un vendedor que era un tipo de vendedor bastante común antes de Internet, porque para poder vender antes de Internet muchas veces tenías que tener esta característica, tienes que ser muy extrovertido, si no, no lograbas llegar al cliente. Y este tipo de categorías pues tiene esa facilidad para poder entrar en confianza rápidamente con los clientes. Es la primera categoría. ¿Cuál es una desventaja de este tipo de vendedores? Que muchas veces son muy desorganizados, porque tienen una buena tendencia a nivel coloquial, poder hablar, cerrar las ventas, etcétera, pero a nivel de gestión de clientes muchas veces tienen muchísimas problemáticas porque no son tan organizados. Esa es una tendencia, ¿ok? Otro tipo de vendedor que encontrarás en el mercado es el tipo de vendedor relacional, que es un tipo de vendedor ya más moderno y es un tipo de vendedor fundamentalmente que entiende la importancia no solamente de cambiar de estado emocional al cliente, llegarle rápidamente en simpatía, sino que también trabaja muchísimo sobre crear una relación sincera con esos clientes. Es una persona fundamentalmente que entiende que si logro ganarme no tanto la simpatía cuanto la confianza de ese cliente, a través lógicamente de un speech de venta específico, preguntas precisas, y mostrarle sobre todo la oferta más indicada a la exigencia del cliente, seguramente puedo quedarme con ese cliente y cerrar la venta más rápidamente. Es un tipo de cliente, de vendedor que trabaja muchísimo en esto, ¿no?, en ganarse la confianza con el cliente y sobre todo son muy buenos en lo que es la retención del cliente, la fidelización, porque creando una muy buena relación con el cliente, porque son personas muy abiertas, que son bastante cultas muchas veces, conocen mucho no solamente del mundo de las ventas del producto que están vendiendo, sino tienen un conocimiento del mundo bastante amplio, logran crear una relación con el cliente, que saben, digamos, empatizar muy bien con estos clientes y sobre todo son muy buenos en la fase de fidelización. ¿Cuál es el problema muchas veces de este tipo de cliente, de este tipo de vendedor? Que cierran pocas ventas, a diferencia de repente del extrovertido. Pero esas ventas que cierran en menos, son ventas que tienen una permanencia, a nivel de tiempo, de lifetime value, o sea, la vida del cliente es mucho más larga de repente del extrovertido, porque el extrovertido es bravo, muy capaz de encerrar las ventas, pero no teniendo una buena gestión, no trabajando muy bien en la retención, porque está siempre buscando nuevos clientes, sucede que esos clientes de repente tarde o temprano se van con la competencia, mientras con el relacional es más difícil. Esa es la pequeña diferencia. Después tenemos al vendedor especialista, que es ese tipo de vendedor fundamentalmente que comprende la importancia de ser un crack, un capo en lo que vende. Es una persona muy curiosa normalmente y por ende
cuando entra a vender un cierto tipo de producto o de servicio, pues inicia a estudiar al máximo todo sobre ese producto. Tanto es verdad que conoce el deje y maneje de todos los productos y servicios relacionados a lo que vende. Y es una persona muy preparada y es lo que le permite muchas veces de cerrar ventas respecto a estas dos versiones. ¿Por qué? Porque de repente no es tan extrovertido, no trabaja mucho en crear relación, pero es muy capaz en entender cuál es el problema del cliente y darle rápidamente una solución definitiva. Es un especialista, es una persona que tiene un conocimiento extra superior respecto a casi todas las tipologías de emprendedor. Y pues es un tipo de vendedor muy interesante en tu equipo porque es una persona que puede dar tanto. Es una persona que normalmente está siempre atenta a las objeciones del cliente, estudia siempre casos de éxito, hace muchas preguntas, no solamente para entender qué cosa voy a vender al cliente, sino que quiere saber cómo puedo convertirme en el mayor experto en este sector, en este rubro. El especialista es un tipo de vendedor muy interesante, que de repente haces parte de esta categoría, pero es este tipo de vendedor también uno que cierra bastantes ventas, ¿ok? Porque tiene siempre la respuesta correcta para el problema del cliente potencial. Otro tipo de vendedor es el vendedor estratega, que es un emprendedor también bastante moderno que vemos ya hoy en el mercado actual, y es un tipo de vendedor que entiende la importancia no tanto de ser muy capaces en cerrar ventas, sino que ve el cierre de ventas como una consecuencia. ¿De qué cosa? De una estrategia más amplia. Entiende muchas veces este tipo de emprendedor de que la venta fundamentalmente es la consecuencia de un buen marketing. Entiende que una cosa es tratar de convencer a un cliente a que compre mi producto, que es lo que hace muchas veces este tipo de personas. Y otra cosa es seguir, digamos, consultar, dar una asesoría a una persona que ya está interesada en un producto. O sea, una cosa es tratar de convencer y otra cosa, que lo que hace el estratega, es el de hablar con personas ya interesadas, que están ya buscando el producto. Y entiende que si creo una estrategia de marketing antes de que el cliente entre en contacto conmigo, las ventas serán mucho más simples. O sea, aquí el extrovertido, el racional, el especialista muchas veces trabaja muchísimo en la ley de los números. Contacto 100 personas o hablo con 100 personas y seguramente 2, 3 personas, 5 personas podrán comprar el producto, por la ley de números. El estratega no gasta mucha energía en hablar con 100 personas porque es desgastante. ¿Qué cosa es el estratega? Dice, ¿cómo podemos crear barreras? ¿No? ¿O qué tipo de información podemos ya brindar al cliente antes de que entre en contacto con nosotros para que cuando finalmente hable conmigo o con alguien del team de venta ya llegue informado? Cuanto menos conozca el precio, cuál es el producto que le vamos a vender, cómo está compuesta la oferta y qué opciones tiene. Si tengo esta información, mi trabajo como vendedor no será el de convencer, sino el de darte un seguimiento más bien a cuál será el mejor producto o mejor oferta para tu necesidad. Un poco como los vendedores de los productos Apple. Si tú has entrado en un Apple Store, seguramente verás a los vendedores más felices del mundo. Porque cuando tú estás dentro de un Apple Store y ves a los clientes que entran para pedir información sobre un iPhone, sobre un MacBook Pro, sobre un par de auriculares, los vendedores no tienen que convencer a ese cliente a que compre el producto. Los vendedores dentro de los Apple Store, fundamentalmente, ¿qué cosa hacen? Aconsejar al cliente cuál es el mejor producto para el uso de ese utente, de esa persona. ¿Okay? Entonces no tengo que convencerte, al máximo tengo que guiarte en la mejor elección. Esto es lo que hace el vendedor estratega. Trata de hablar solamente con personas altamente interesadas. El resto no le interesa porque es muy complicado convencer a una persona que compre tu producto si no antes ya recibió información, que es el marketing fundamentalmente. Después tenemos otro tipo de vendedor que es el vendedor a propósito. Yo hago parte de este tipo de vendedor, por ejemplo. Difícilmente hablo con clientes, emprendedores en este caso, que ya no estén convencidos a comprar un producto, una consultoría o entrar en mi agencia de marketing digital. Difícilmente. ¿Por qué? Porque no me interesa. Porque no estoy aquí para convencerte. Ya el marketing que hacemos, los contenidos que subimos, toda la información que subimos en redes sociales, sirve para filtrar.
Entonces, cuando se ponen en contacto con nosotros, ya saben quiénes somos, ya saben por qué deberían comprar de nosotros y no de la competencia. Ya he mostrado mis resultados, los resultados de mis alumnos, estos cambios drásticos a nivel de ventas, de facturación, gracias a la información que vendemos. Entonces, es mucho más fácil. Cuando hablo con un cliente, el porcentaje de cierre es casi del 100%. ¿Por qué? Porque no hablo con personas que no estén interesadas. Después tenemos otro tipo de vendedor, que es el vendedor tejedor, se llama, que es un vendedor que tiene una habilidad extrema en buscar siempre nuevos contactos. Es una persona, el tejedor, que no tiene problemas en pedir referencias de repente a sus mejores clientes, que no tiene problemas en participar a eventos, a manifestaciones, a reuniones, donde puede encontrar de repente más clientes potenciales. Es una persona, el vendedor tejedor, que muchas veces no tiene problemas en organizar de repente una reunión, o no tiene problemas de repente de hablar de lo que vende en su círculo social, en sus reuniones de amistades, en su familia fundamentalmente. Sabe tejer relaciones muy bien. Es más, este tipo de vendedor muchas veces es capaz de poner en contacto de repente un cliente con otro cliente, porque ambos de repente tienen una afinidad. De repente esta persona, que es mi cliente, seguramente puede ser también un proveedor o un cliente de esta otra persona, los pone en contactos y teje esta red social de alto valor. Este vendedor, tejedor, es es un tipo de vendedor que sinceramente está un poco desapareciendo, porque hoy con las redes sociales la gente ya no tiene ganas de hacer esto. Pero antes de Internet, este tipo de vendedor era realmente lo máximo, porque te traía muchísimos clientes, porque sabía conectar con muchísimas personas y la gente sabe que esta relación es de alto valor. Después tenemos el tipo de vendedor implacable, que es otra característica de los vendedores que tienen esa capacidad de ser insistentes. Y hasta que el cliente le diga, oye, no me interesa, analicé tu oferta y no quiero comprar de ti, cosa que la gente muchas veces no sabe hacer. Hasta que ese cliente no le diga esto, el vendedor implacable está allí, mandándole correos, llamándolo por teléfono, visitándolo personalmente. Este vendedor no se acontenta cuando el cliente le dice, sí, ok, perfecto, mira, lo hablo con mi esposa y te hago saber en los próximos días. El vendedor implacable de inmediato le dice, haces muy bien en hablarlo con tu esposa, yo también lo hago siempre, pero para ser correctos, démonos una fecha donde nos escribimos o te llamo personalmente para que me des una respuesta definitiva. Así no te hago perder tiempo y no pierdo tampoco yo tiempo. El martes a las 5 de la tarde, fantástico, te mando un mensaje una hora antes para recordarte nuestra cita. Y si el cliente no se hace encontrar, porque muchas veces la gente es así, ¿no? A ustedes también les sucederá que el cliente te dice, sí, te hago saber mañana y desaparece. ¿Qué cosa hace el implacable? Lo vuelve a llamar. Y si no responde, lo llama al día siguiente. Y si no le responde, capaz que va directamente al punto de venta o a la casa de esta persona. Para decir, hermano, te estoy llamando hace 3 días y no me respondes. ¿Qué pasó? ¿Te quedó alguna duda? ¿Puedo resolverte? Es un implacable. Este vendedor muchas veces podría pasar como muy insistente, ¿no? Y lo que estás pensando seguramente es, sí, este tipo de vendedor no lo soporto, pero yo te garantizo que si tú tienes una empresa, si tú tienes un emprendimiento y estás buscando un vendedor, para ti sería uno de los preferidos. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque cuando vendes en redes sociales, el costo publicitario duele. Cuando tienes que invertir $100, $1,000 al día en publicidad para atraer clientes, leads, y después ves que el 80% de esos leads de repente te han dejado en visto o no han respondido, es aquí que te das cuenta que este tipo de vendedor, el implacable, es uno que queremos siempre. ¿Por qué? Porque siendo implacable, de ese 80% logra recuperar un 20%. Para ti es dinero contante y sonante. Y después tenemos el vendedor pasivo. Atención, no significa que sea un vendedor que espera que llegue el cliente, que no haga nada. No, el vendedor pasivo en realidad es una categoría también muy eficaz. Es un tipo de vendedor fundamentalmente que, a diferencia del implacable, trabaja exactamente al contrario. Mejor dicho, no es insistente. Simplemente trabaja muchísimo sobre el miedo de perder. Trabaja muchísimo sobre la escasez, sobre la limitación de tiempo. El vendedor pasivo te hace entender subliminalmente una cosa importante, de que no es él afortunado en tenerte como cliente, sino que eres tú como cliente afortunado en tenerlo como vendedor.
porque él está convencido de que tiene una solución que a ti te sirve y que si no compras, no es un problema suyo, es un problema del cliente, porque se quedará con ese problema y si comprara en otra parte, comprará cosas de menor calidad o de menor resultado respecto a lo que él vende. El vendedor pasivo muchas veces es un vendedor con una alta autoestima, y quien tiene alta autoestima no tiene necesidad constantemente de estar vendiendo o ser implacable, ¿no? Tiene otro estilo. Tiene otro modo de vender. El vendedor pasivo fundamentalmente es una persona que tiene un gran impacto en el speech de venta, tiene una gran habilidad en descifrar rápidamente qué cosa sirve al cliente y tiene la capacidad de darle una respuesta, una solución neta y de darle una limitación, escasez extrema. Diciéndole al cliente, mira, comprendí perfectamente qué problema tienes, conozco ese problema, ya lo resolví a muchísimos clientes, te lo muestro, aquí está la solución para ti. Te doy una oferta súper escasa, súper interesante, una oferta irresistible, pero tienes solamente que decirme el ok ahora. Tienes que darme la respuesta definitiva ahora, porque esta oferta es solamente en este momento. Y si el cliente muchas veces no cierra, el vendedor pasivo no se incomoda. Dice, no hay ningún problema, puedes pensarlo cuando quieras, pero si decides de comprar, no podré reservarte este tratamiento, esta oferta. Tenemos que reevaluar nuevamente la oferta del mes. Estos son los tipos de vendedores que normalmente puedes encontrar allá afuera en el mercado. Todo el resto que no esté dentro de estos no son vendedores. Son o improvisados o gente de repente que piensa de ser vendedores y que al final pero no venden nada. ¿Cuál es el mejor de todos estos? Yo pienso que la mejor cosa es entender cuáles son las diferentes tipologías y coger el máximo, lo mejor, el jugo, el juice de cada tipo de vendedor. Y me gustaría, por ejemplo, que tú me estás viendo este video, me gustaría muchísimo, por ejemplo, que fueras un poquito extrovertido en el sentido que entiendas la importancia de cambiarle el chip emocional, el estado emocional del cliente, porque los clientes normalmente, como todas las personas, viven siempre en modalidad preocupación, estrés, y si tú eres muy extrovertido, logras cambiarle ese chip emocional, el cliente te dará su máxima atención. Me gustaría también que cogieras el máximo del tema relacional, entendiendo que una vez que le cambie el chip, si logro crear una relación sincera con ese cliente, preocupándome realmente por ese cliente, pues lograré, lógicamente, hacer que ese cliente se quede en mi cartera de clientes por mayor tiempo posible. Me gustaría también que cogieras un poco del especialista. No solamente limitarte a conocer el producto y la mejor oferta del mes, sino sobre todo conocer a nivel vertical, en profundidad, todo lo que tiene que ver con tu nicho de mercado, todo lo que tiene que ver con tu industria, porque eso te permitirá lógicamente tener un nivel de conocimiento mucho más alto respecto a la competencia y esto te genera autoestima, te genera autoridad en la mente del cliente y la autoridad lo es todo. Me gustaría también que fueras un estratega, entender la importancia del antes de que el cliente se ponga en contacto con la empresa, llame por teléfono al negocio. Esta parte del antes del marketing es fundamental. Me gustaría también que fueras un hábil tejedor a nivel de estar en los lugares precisos en los momentos perfectos, participar en eventos, entrar en grupos donde puedas encontrar personas que al final puedan comprar tu producto y tu servicio, hacer entrevistas, crear tú mismo eventos que te permitan de poder entrar siempre en contacto con nuevos clientes. Y por qué no, crear una comunidad en torno a tu producto o a tu servicio en modo de poder generar ese teje, ¿no? Esa unión de más personas vinculadas por tu producto o por tu servicio. Me gustaría también que fueras implacable, más persuasivo, en el sentido más consistente. Veo muchísimos estudiantes también míos que cuando de repente están vendiendo, recontactan al cliente de repente una, máximo 2 veces. De repente el cliente le dice, sí, ok, perfecto, lo pienso un momento, te hago saber, y de repente el emprendedor le escribe una vez, después dice, me dejó en visto, no le interesa, y pasan a otro cliente. Tienes que ser un poquito más implacable, más persistente. Si el cliente no responde, no significa que no quiere el producto. Hasta que el cliente no te diga, Arturo, lo pensé bien y por ahora no voy a comprar. He decidido que no voy a comprar. Hasta que no te diga esto, es siempre una puerta abierta. Hasta que no te cierre la puerta con 2 mandados, ¿okay? Con 2 vueltas de llave, no significa que te puedes comprar siempre. Y tienes que ser implacable. Y también me gustaría que fueras un poco pasivo, en el sentido de tener una grande autoestima y entender de que cuando se habla de negociación, tienes que ponerte en esa posición de vencedor,
de ganador. Tienes que ponerte en esa situación en la cual tú tienes una solución que al cliente le sirve. Entonces, no eres tú que tienes que convencer al cliente a comprar tu producto. Es el cliente que tiene que darte la información para saber si puedo o no darte mi producto, mi servicio. Y si no compras, querido cliente, no hay problema. No tengo falta de clientes. Soy yo que selecciono con quién trabajar y con quién no. Ese debe ser el nivel de autoconfianza que debes tener para poder cerrar todas las ventas de todos esos contactos que puedes interceptar en redes sociales o a través de tu punto de venta. Yo espero que esta lección haya sido clara y sobre todo espero que te haya quedado claro cuáles son las diferentes tipologías de vendedores que puedes encontrar en el mercado, que de repente me gustaría que me escribieras también cuál es el tipo de vendedor que eres. ¿Por qué? Porque así de repente vemos un poquito qué tipos de vendedores siguen la página de Emprendedor Eficaz. Esto es todo por esta lección. Si quieres más información, te invito siempre a seguir nuestros contenidos en Facebook, Emprendedor Eficaz, en YouTube, también como Emprendedor Eficaz. También estamos en TikTok, estamos casi a los 200,000 seguidores en TikTok. Y si necesitas de repente un curso, una consultoría directamente conmigo, o de repente quieres información para trabajar con mi agencia de marketing digital, www.emprendedoreficaz.info. ¿Ok? Yo te mando un fuerte abrazo aquí desde Italia y te veo puntual en la próxima lección de marketing de Emprendedor Eficaz. Fuerte abrazo, a la próxima. Bye bye.